Hola a todos, bienvenidos a esta sesión sobre el uso de la inteligencia artificial en sus trabajos de investigación universitaria. Como futuros educadores, comprender que la inteligencia artificial no solamente es una ventaja, es una necesidad. Exploraremos cómo la inteligencia artificial puede optimizar los procesos de investigación desde la búsqueda de información, análisis de datos, hasta la redacción e inclusive las citaciones de las referencias bibliográficas. Prepárese para descubrir cómo esta tecnología puede transformar su forma de investigar y prepararnos para desafíos educativos del futuro. Así que comencemos. Ok, me presento, soy el profesor Osvaldo Briceño y estaré a cargo de este módulo sobre inteligencia artificial. Trabajaremos bajo la modalidad B-Learning. Esto quiere decir que vamos a tener unos encuentros virtuales y otros encuentros serán a través de una plataforma, en este caso la plataforma de Google Classroom. La duración de cada una de estas actividades virtuales será de aproximadamente 1 hora. Bien, en estos dos encuentros lo vamos a dividir de la siguiente manera. En esta primera parte pues vamos a conocer cómo entender nosotros lo que es la inteligencia artificial y vamos a hablar un poquito sobre lo que es la ética laboral, los sesgos y las alucinaciones en la inteligencia artificial para nuestros trabajos de investigación. Y en un segundo encuentro, pues ya vamos directamente a lo que es la práctica. Vamos a entender cómo utilizar la inteligencia artificial para sacar el máximo provecho. Bueno, y en este primer encuentro, pues desarrollé una presentación en PowerPoint. Sin embargo, como estamos en el módulo de inteligencia artificial, entonces dije, nada, vamos a trabajar de una vez. Y le pedí a una inteligencia artificial llamada Gamma, que lo ven aquí en la parte inferior, Gamma, que me ayudara pues a modificar o poner un poquito más bonita esa presentación de PowerPoint. Entonces me ayudó a crear una página web que es la que vamos a trabajar en este momento. Y ahí la tenemos. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, pues comencemos. Bueno, y tenemos aquí entonces inteligencia artificial para tesis universitarias. Descubre cómo la IA puede transformar tu investigación académica. Este módulo te guiará en el uso ético y efectivo de la inteligencia artificial para potenciar tus trabajos de grado. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a investigar por aquí un poquito más y mira lo que dice aquí. Objetivo y estructura del módulo. Bueno, como venimos hablando, pues el objetivo central para nosotros en este curso es capacitar al estudiante universitario de educación para entender y aplicar inteligencia artificial en el desarrollo de tus trabajos de grado. ¿Cuáles serían los puntos claves a tratar aquí? Pues básicamente son 3. Uso adecuado de la inteligencia artificial. En este caso vamos a conocer o entender pues qué es la inteligencia artificial para nosotros, estudiantes universitarios en educación, qué es la ética, la moral y la locura de la inteligencia artificial. En este caso, cuando hablamos de locura, estamos hablando de lo que son los sesgos y las alucinaciones que producen y qué influye eso sobre nuestros trabajos de investigación. Y por supuesto, en un tercer encuentro o en un segundo encuentro, que sería la tercera parte, vamos a hablar de tipo y aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial. En otras palabras, vamos a trabajar con ella, pues vamos a hacer un ejercicio tipo para que vean cómo nosotros podemos abordar la inteligencia artificial y sacarle el máximo provecho. La dinámica de la sesión para estas dos clases virtuales es lo que se pide, pues que tengas una participación activa en el chat, no solamente en lo que respecta a WhatsApp, sino que también en Google, en el aula virtual, en los foros de discusión, pues debe existir esa comunicación. Eso es muy, pero muy importante. El uso del micrófono pues se dará con permiso y básicamente hasta 1 minuto, y esto porque somos 17 personas y solamente tenemos 1 hora de clase. La webcam se te pide pues que esté apagada por 2 razones básicas. La primera, el consumo de megas. Muchos de ustedes utilizan el celular y eso consume bastante. Y la segunda, para que no exista una interferencia en la videoconferencia. Pues si hay muchas pantallas abiertas, pues es posible que tengamos delay o algunos inconvenientes en la transmisión. Entonces, para evitar eso, solamente con permiso pues lo vamos a utilizar. Y por supuesto se pide un respeto mutuo y una buena educación. Básico. Seguimos. ¿Qué tenemos por aquí? Ajá.
Le pregunté a la inteligencia artificial, ¿qué es inteligencia artificial? Y ella me dijo, la inteligencia artificial es un campo de la informática, un campo de la informática. Y eso quiero que lo tengan presente, un campo de la informática que se dedica a crear máquinas capaces de simular la inteligencia humana. También pues llegué por aquí y le hice una pregunta comparativa. Le dije que me hablara qué es inteligencia artificial para niños de 5 años y para estudiantes universitarios. ¿Cómo podríamos interpretarlo? Entonces me dijo lo siguiente: la inteligencia artificial para niños de 5 años es como un robot muy inteligente que aprende cosas nuevas y te ayuda a jugar. Puedes reconocer tu voz, contarte cuentos o incluso ayudarte a dibujar. Es un amigo mágico que sabe de todo. Es increíble, ¿verdad? Y para nosotros estudiantes universitarios, pues nos dice que es una disciplina que permite a los sistemas informáticos simular capacidades cognitivas humanas. Es fundamental para el análisis de grandes volúmenes de datos, la automatización de procesos de investigación y el desarrollo de herramientas innovadoras para la educación y más allá. Hasta aquí, si nosotros queremos comprender el concepto o la definición de lo que es inteligencia artificial, pues me voy a apoyar en esto, pues, sistema de informática. Para eso nosotros debemos saber qué es un sistema. ¿Qué es un sistema? Veamos. Un sistema de información es un conjunto de elementos interrelacionados con un objetivo común dentro de un entorno. Esta estructura permite a la IA operar, procesar y tomar decisiones. Sin embargo, incluso la IA existen límites y errores de excepción. Ya vamos a hablar un poquito sobre esto. Existen límites y errores de excepción. Pero vamos a concentrarnos aquí. Dice que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados con un objetivo común dentro de un entorno. Veamos la gráfica. De cierto, aquí dice que esos elementos son entrada, proceso y salida. Todo sistema tiene básico entrada, proceso y salida. En lo que respecta a la entrada, es por supuesto la entrada de datos, y eso se hace con la inteligencia artificial a través de los llamados prompts, donde uno escribe una línea de instrucción y le pide a la IA que te dé algo. Ese algo pues se procesa, se transforman esos datos en una información útil. Fíjense, importante, transformación de datos en información útil, porque aunque usted no lo crea, datos e información no es lo mismo. Cuando hablamos de datos estamos refiriéndonos a un elemento, a una clave, a un símbolo que no ha sido procesado. Por ejemplo, 9. ¿Qué es 9? Un número, un símbolo, una clave. Pero aquí me dice que se transforma en información útil. Cuando se transforma en información útil quiere decir que ya esos datos pasan a tener un significado dentro de nuestro conocimiento. Si el 9 significa algo para nosotros, tiene un significado, tiene un valor, eso ya es información. Entonces, mosca con esto. Los procesos son transformaciones de datos en información. Y por supuesto, arrojamos una salida, el resultado o información producida por el sistema. Es lo que nosotros queremos que nos dé. Por cierto, para que se dé ese proceso, deben existir los famosos algoritmos, que son conjuntos de reglas para un procesamiento de datos. Conjunto de reglas para un procesamiento de datos. Un algoritmo son una secuencia de pasos lógicos finitos que tienen un principio y un fin y que te permiten cubrir un objetivo así de básico. Eso es lo que es un algoritmo. Y la inteligencia artificial tiene un algoritmo enorme que cubre muchas cosas. Dentro de esas cosas nos queda una pregunta. Bueno, ya sabemos que tenemos entrada, tenemos un proceso, una salida y que tenemos un algoritmo que respalda ese proceso. Pero, ¿y cuál es el objetivo final de la inteligencia artificial? ¿Cuál es el propósito o meta de este sistema? Entonces, ahí se las voy a dejar para que lo piensen, y en la plataforma de Google Classroom, en el aula de clase IA, pues seguramente me van a dar el feedback, me van a responder cuál sería el objetivo o propósito de la inteligencia artificial.
Pues bien, entonces, en concreto, es un sistema de información, es un conjunto de elementos interrelacionados con un objetivo común dentro de un entorno. El entorno, pues, todo lo que tiene que ver Internet, o una empresa, o un colegio. Eso es un entorno. Esta estructura permite a la IA operar, procesar y tomar decisiones. Sin embargo, incluso la IA, existen límites y errores de sección. ¿Y qué sería para nosotros los errores de sección? Aquí puse unos ejemplos, unos errores clásicos. Dice, si nosotros dividimos por 0 en una calculadora, te va a decir que no se puede. Ustedes pueden hacer la prueba, agarren una calculadora y traten de dividir cualquier número entre 0. Te va a decir que no existe, que no se puede. Eso es lo que llamamos error de sección. También puede ocurrir un pantallazo azul. Imagínense si ustedes están a medianoche tratando de terminar un trabajo para entregarlo al día siguiente y de repente la pantalla del computador se pone azul. Eso es lo que llamamos un error en el sistema operativo, pero no te dice qué es lo que está pasando, simplemente se puso azul. Algo pasó. Esos errores de sección es cuando el sistema no concibe o no tiene una respuesta específica en ese momento. Aquí tenemos otro ejemplo. No se han encontrado resultados en búsqueda web. Es posible que usted esté buscando una página web, le den un link y usted la escriba y te da el famoso mensaje 404, o sea que no existe la página. Es porque de repente no hemos escrito bien la dirección o simplemente no existe. Veamos los errores de la IA, lo que llaman alucinaciones. Pues si bien es cierto que cuando se disparó o cuando se presentó la IA a nivel mundial, pues la competencia comenzó. Y entonces la mayoría de estas IAs pues tienen una gran base de datos y a medida que va avanzando se genera mayor contenido en esas bases de datos de la inteligencia artificial para poder responder. Pero inicialmente eso no era así. Por tanto, ¿qué hizo la IA? ¿Qué hicieron esta gente que trabaja con la inteligencia artificial? Miren lo que dice aquí. En la IA esto se manifiesta como alucinaciones, donde el modelo inventa información o genera contenido incorrecto, sin base en los datos de entrenamiento. Es crucial identificar y mitigar estos errores para asegurar la fiabilidad de las aplicaciones de la IA. Entonces, sí, evidentemente esto ocurrió al principio, pues sí, y no se podían dar el lujo de decir que no sabían, porque inmediatamente pues uno se va a otra inteligencia artificial y así sucesivamente. Si no la tiene, entonces la crean lo que llaman la IA generativa. Para nosotros la IA va a ser un asistente, ¿ok? Para nosotros la IA va a ser un asistente que sabe mucho. Por tanto, es imperativo que usted aprenda a darle bien las instrucciones. En ese sentido vamos a tener unas respuestas realmente consonas con nuestra investigación. Y seguidamente pues vamos con el segundo punto, que es la ética y la moral. Vamos a ver qué conseguimos ahí y qué nos depara. La ética y moral en la educación, pilares fundamentales. La IA en la educación plantea importantes desafíos éticos y morales. Comprender estos conceptos es vital para usar la tecnología de una manera responsable y justa. Pero ¿qué entendemos nosotros por ética en la educación o moral en la educación? Investigando en la IA, pues me dijo lo siguiente. Ética en la educación. Examina principios racionales que fundamentan acciones educativas. Busca justicia y el deber ser en la formación integral de estudiantes y la comunidad. Son los principios universales como el derecho a la vida o a la educación. En lo que respecta a la moral, nos dice, se refiere a normas internas y valores personales que guían el comportamiento individual, diferencia el bien y el mal en el contexto escolar y social. Es la normalización del comportamiento basado en principios universales, influenciada por la geografía o cultura. Bueno, si nosotros analizamos esto, pues seguramente pues nos vamos a llenar de más interrogantes. Entonces, bajo mi perspectiva, vamos a hablar un poquito de lo que es la ética y lo que es la moral desde el punto de vista de educación, que es para nosotros. La palabra ética, como tal, está fundamentada en lo que se llaman los principios.
los principios básicos de la vida, como derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a participar de la tecnología, derecho a convivir. Son principios universales que nadie pues refuta. Mientras que la moral se refiere a normas internas. Lo que quiere decir es que el comportamiento, en este caso el comportamiento, pues está basado por reglas, por leyes, y estas de una manera u otra intervienen en el comportamiento de esos principios universales y que depende mucho de la parte geográfica y cultural. Por ejemplo, no es lo mismo lo que se diga las leyes de Venezuela que las leyes de Colombia. Entonces eso va a depender de ese contexto. En la ética nos dice que los principios, esos principios de derecho a la vida, de derecho a la educación. Hablemos del derecho a la vida. Pues estuve investigando y he podido constatar que aproximadamente 64 países a nivel mundial practican la pena de muerte. Imagínense ustedes eso, la pena de muerte, cuando es un derecho universal. ¿Será eso ético? Bueno, es ético cuando le aplicamos la moralidad. La moralidad desde el punto de vista geográfico. En esos países sí está autorizado la pena de muerte. Por tanto, ellos lo ven algo normal. Y para ellos es ético y es moral. Para nosotros a lo mejor no lo es. Entonces, queda una disyuntiva o interrogante en lo que se respecta a la ética y a la moral. Mientras que la ética, nosotros nos basamos en esos principios básicos, como derecho a la educación, y nos dice que la educación es gratuita. Bueno, no sé si será gratuita. Yo pienso que es más bien, la educación es gratuita, pero el servicio que se da por ella, pues, tiene un costo. Y en lo que respecta a la moral, aquí en Venezuela, pues, estamos normalizados, pues, la educación. En Venezuela existen leyes, la ley de educación, existen reglamentos, existen normativas. Bueno, existen una serie de normativas que regulan el comportamiento de cómo debe ser la educación en esos centros educativos. Y no solamente en los centros educativos, también en la parte comunal, en las empresas, en nuestras comunidades. Y fíjense ustedes con lo que respecta a la tecnología. Dice que la tecnología debería ser universal y que todos tenemos derecho a ella. Sin embargo, ChatGPT en Venezuela no está autorizado. ¿Y esto a qué se debe? Se debe que éticamente sí nosotros podemos optar por eso, pero desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de las leyes de esos países que desarrollaron esa aplicación, no está permitido. Entonces, por eso hay esas disyuntivas. ¿Ok? Entonces, hablemos un poquito sobre la ética y el uso de la inteligencia artificial para la investigación universitaria, lo que nos compete. La integración de la inteligencia artificial en la investigación universitaria se ha revolucionado como un proceso de redacción, de análisis de datos y de revisión bibliográfica. Sin embargo, su uso indiscriminado plantea dilemas éticos, desde el plagio hasta la generación de información falsa, las llamadas alucinaciones. La ética académica exige transparencia, originalidad y un rigor científico. Cuando se emplea IA, entonces surgen muchos desafíos. Uno de ellos es la autoría. ¿Quién será el autor de un texto generado por IA? En otro orden de ideas, la veracidad. Riesgo de incluir datos falsos o sesgados. Y algo que siempre se escucha por ahí, lo que es el plagio. Uso de contenido generado por IA sin citarlo. ¿Okay? Algo muy importante que hay que aclarar, que según la UNESCO del 2023, el 42% de los estudiantes ha utilizado la IA en sus trabajos, pero solo un 18% la cita correctamente. Casos reales demuestran consecuencias graves. Ahora, ¿qué beneficios aporta la IA a la investigación para nosotros, estudiantes de educación y que estamos en el proceso de la fase de investigación? Pues, entre otras cosas, eficiencia. Pues nos acelera la búsqueda bibliográfica. Enormemente. Además de eso, nos permite trabajar organizado. Porque ya los datos podemos clasificar. Los datos más complejos podemos clasificar de una forma más fácil. Y además de eso, la accesibilidad
ayuda a los estudiantes, inclusive estudiantes discapacitados, a la transcripción automática. Por tanto, los beneficios de la IA son muchos y estos son uno de los más importantes. Ahora, ¿qué inconvenientes y riesgos éticos podemos conseguir con el uso de la IA en nuestro trabajo de investigación? Bueno, entre esos problemas están las alucinaciones de la IA, pues porque te inventa referencias bibliográficas y eso trae como consecuencia pues trabajo inválido por datos falsos. Además de eso, lo que es el plagio no intencional, copiar un texto generado por IA sin citar, pues es un ejemplo clásico de un plagio y eso por supuesto involucra sanciones académicas. En conclusión, sigue siendo la IA una herramienta poderosa, pero su uso en la investigación exige un juicio crítico y de responsabilidad ética. ¿Por qué? Porque los estudiantes deben, primero, validar todo ese contenido generado por la inteligencia artificial, hacer las citas correctamente y, por supuesto, el número 3, un paso, reflexionar sobre los límites entre la asistencia tecnológica y la autoría humana. No todo lo va a hacer el asistente, no todo lo va a hacer el asistente. Él te va a ayudar, pero usted debe poner su granito de arena, su autoría humana. Aquí en Classroom, si nosotros vamos a Classroom Google, vas a tener la entrada a tu aula virtual. Entrando en tu aula virtual, pues lo primero que te recomiendo, tienes 3 pestañas, vas a tomar la pestaña del medio que dice trabajo de clase. Al colocar trabajo de clase, entonces se va a ordenar de una manera mucho más fácil tu aula. Y esta clase va a estar dividida en 4 partes: la parte general, el módulo 1, definición de la IA, el módulo 2, ética y moral de trabajo, el módulo 3, sesgos y alucinaciones de la IA, y el número 4, el módulo de la práctica IA. Ahí tenemos también el cierre. Importante es que tú puedas hacer todas las actividades de una vez y siempre siguiendo el orden consecutivo, porque la información tiene una lógica, una secuencia y no hay saltos. Entonces, aquí en bienvenida, pues te da la bienvenida, tú puedes leer la bienvenida y tienes inclusive un video. Bienvenidos a esta clase sobre inteligencia artificial. En este espacio exploraremos las fascinantes. Esta parte pues fue creado con inteligencia artificial para que vean pues lo útil que es. Y tenemos la introducción y así. Importante, el buzón de preguntas y sugerencias. Aquí en el buzón de preguntas y sugerencias dice: estimados estudiantes, en este espacio ha sido creado para que puedan plantear sobre el uso de Google Classroom o la dinámica de nuestras clases virtuales. Entonces aquí tú puedes hacer tus observaciones y tus recomendaciones, inclusive puedes hacer preguntas en cuanto a las actividades, qué es lo que quieres hacer, qué no entiendes y todo eso. ¿Okay? También tenemos el foro de presentación, aquí te pide tu nombre, el campo de interés y qué te motivó a tomar este curso, y una serie de actividades también tiene para que te va a hacer una pregunta y vas a contestar. ¿Okay? Este es bastante sencillo, existe una secuencia en cada uno de ellos. Entonces te recomiendo que cuando entres te vayas aquí a la pestaña número 2, trabajo de clases. En personas puedes observar tus compañeros de clase y el profesor. En el tablón te muestra una información general, pero te repito, entra por la pestaña número 2. Ok, entonces han surgido varias preguntas. Entre eso, esto muy importante es cómo nosotros vamos a utilizar los recursos para hacer nuestra investigación. Si hay problemas con los sesgos, si hay problemas con las alucinaciones, bueno, la ética y la normativa. Bueno, entonces la recomendación es sencilla. Nosotros cuando hacemos una investigación, un trabajo especial de grado X, nosotros siempre partimos de la información base. ¿Dónde obtenemos nosotros esta información base? Bueno, fíjate, lo primerito, iniciar. Tenemos las bibliotecas, tenemos los repositorios de datos de las universidades donde nosotros podemos buscar esa información. Esa información es primaria, es básica. Y funcionó en una época, eso no quiere decir que no funcione en esta época también.
Un segundo punto sería a través de los buscadores. Los buscadores como Google te permiten hacer una investigación de referencia bibliográfica realmente exquisita. ¿Por qué? Porque ahora trabaja con inteligencia artificial y es realmente fácil. Solo hay que saber utilizar ese buscador. Entonces, un tercer punto sería trabajar con la inteligencia artificial. Ahí ya tenemos que trabajar con un conocimiento previo de cómo nosotros podemos darle las instrucciones a través de los prompts a la inteligencia artificial y que ésta nos dé la información que nosotros vamos a utilizar para nuestra investigación. Mi recomendación es que utilice las tres. Utiliza las tres. Con eso te garantizo que la información inicial, la fuente inicial, donde vas a recabar información y las referencias bibliográficas sean realmente fidedignas y que sean buenas, que te permitan hacer una buena investigación y que esa investigación tenga un fruto realmente consono con tu identidad. Y bueno, hasta aquí. Espero que les sirva, que les haya servido mucho esta clase. Nos vemos en la próxima clase. Recuerden, para la próxima clase vamos a ir a la práctica. En la práctica vamos a tener un ejercicio tipo donde vamos a ir desde el principio y vamos a avanzar para que vean lo fácil que es trabajar con la inteligencia artificial y trabajar con los recursos tecnológicos que tenemos para obtener una información base, refrescante y que nos permita hacer una buena investigación en nuestros trabajos de grado. Bueno, espero que la hayan pasado bien. Chévere, me despido. Soy el profesor Osvaldo Briceño. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.